Bien, vamos a seguir con la transformada de Laplace, pero ahora vamos a ver uno de los teoremas que nos va a servir para aplicarla a ecuaciones diferenciales ordinarias. Es el teorema de traslación, primer teorema de traslación. Bien, el primer teorema de traslación nos dice que si la transformada de Laplace de f de t es igual a f mayúscula de s, acuérdate que f mayúscula de s te representa la transformada de la función f de t. También nota que los argumentos son diferentes. Esto ya lo has trabajado en algunos ejercicios. La t, el argumento es diferente. Aquí te aparece el parámetro s y eso viene de la definición de la transformada de Laplace. Bien, aquí te dicen que si a es cualquier número real, entonces la transformada de la exponencial de e a la at de f de t es f de s menos a. Aquí te va a parecer un poco abstracto, pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Mira, la transformada de Laplace de cualquier función f de t, te lo voy a escribir aquí, se define como una integral que va desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De e a la menos st, acuérdate de ese parámetro s, ¿sí? Por f de t de t. ¿Sale? Ok, entonces, a esto nosotros le llamamos f mayúscula de s. ¿Sí? No es casualidad que utilices la misma letra f aquí, que sea la misma letra que nosotros estemos manejando acá. Quiero también hacerte notar lo siguiente. Cuando tú haces la integral, esta integral, tomas el límite cuando a nosotros la podemos manejar como un límite superior b, si quieres con una letra b, y después se toma el límite cuando b tiende a infinito. Esta integral, cuando tú la resuelves, ya no va a quedar en términos del parámetro t minúscula, sino va a quedar en términos del parámetro s, por eso es el que te aparece aquí. ¿Sale? Ok, entonces, esta misma transformada de Laplace, tú la vas a aplicar, ahora vas a hacer la transformada. ¿De quién? De e a la at, ¿sale? Por f de t. Es decir, ya no te aparece la f de t solita, sino que te aparece multiplicada por e a la at. Esta, cuando tú la pones aquí en la integral, desde 0 hasta infinito, lo que vas a ver es que te queda e a la at y luego aquí e a la menos st, f de t, de t. ¿Sale? Ok, entonces cuando tú haces esta integral, lo que vas a hacer, bueno, es que yo aquí tengo la misma base que es e, entonces lo puedes juntar en una sola expresión, y esa sola expresión, bueno, es lo que tú tienes aquí un poco, creo que se ve más claro aquí, es este renglón que nosotros tenemos aquí. La integral de 0 a infinito, estas dos se pueden sumar como es la misma base, entonces lo puedes sumar, pero vamos a factorizar un signo menos al principio, que es el que te aparece aquí. Tal vez está muy pequeña la imagen, voy a revisarlo. Pones menos paréntesis s menos a la t, ¿sale? O sea, estos dos los agrupas en un solo término por f de t de t. Y toda esta expresión que te aparece aquí, esta, tú la identificas, tiene la misma forma que nuestra transformada de Laplace, es decir, déjame poner un color distinto, es esta que tienes acá en esta parte, ¿sí? Esta integral es la misma, tiene la misma forma, solo que en lugar de tener e a la menos st, tiene e a la menos paréntesis s menos a de t. Entonces, lo que estamos haciendo es que en lugar de poner
f de s, nosotros vamos a poner f de s menos a. Pero es básicamente, sale de comprender que esta integral se puede escribir como esta que nosotros señalamos aquí en amarillo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos sencillos donde se aplica el primer teorema de traslación. El primer ejemplo que te dan es la transformada de e a la 5t. Parece una S, pero es un 5. Vamos a arreglarlo. Ajá. Por t cúbica. Esto es lo que te piden. Bien. Tú sabes que si te ponen una expresión como esa, lo primero que te vas a ir es hacer la integral. Pero hacer una integral de este estilo te implicaría resolverla por partes, entre otras cosas. Entonces, vamos a aplicar nosotros el teorema de traslación. Aplicando el teorema de traslación, en este caso no tienes que hacer ninguna integral. Mira, aquí vamos a notar lo siguiente. E a la AT sería E a la 5t. Siempre tiene que ser una exponencial a la AT. A puede ser negativo o positivo, como tú quieras. ¿Sale? En este caso, ¿cuánto vale tu A? Mi A vale 5. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cómo me quedaría mi integral? Bueno, en este caso es lo que queremos evitar. Sería más bien nuestro teorema, primer teorema de traslación. Bueno, si yo lo aplico directamente, esto me diría, esto es f mayúscula, paréntesis, s, parámetro s, menos a. ¿Pero cuánto vale a? 5. Entonces tendría f mayúscula de s menos 5. ¿Pero quién es f? F mayúscula es la transformada de esta función que te aparece aquí. Entonces, no puedes dejar así tu respuesta, esto no te dice nada. Entonces, hay que escribir la expresión como tal. Entonces, me quedaría lo siguiente. Mira, vamos a recordar que f mayúscula de s, ¿sí? En este caso, ¿a qué es igual f mayúscula de s? Pues f mayúscula de s no es otra cosa más que, en este caso, la transformada de t a la n. Y la transformada de t a la n te dice n factorial entre s a la n más 1. Entonces, n factorial sería 3 factorial. ¿Sale? ¿Te acuerdas? Hiciste algunos ejercicios de estos. Entre s elevada a la que potencia, a la n más 1. Mi n vale 3. Entonces, tendría que poner aquí un 4. Y ya está. ¿Sale? Ese es f de s. Entonces, bueno, me vengo aquí y ya puedo escribir finalmente cuánto es f paréntesis s menos 5. Entonces, dice que en el argumento, en lugar de poner s, pones s menos 5. Entonces, esto se escribiría de la siguiente manera. Sería 3 factorial, voy a poner aquí, entre s menos 5 ¿sí? Todo elevado a la cuarta potencia. Y ya terminaría. Nota que no realizaste ninguna integral, simplemente aplicaste el teorema de traslación. 3 factorial, pues sería 6 entre s menos 5 a la cuarta. ¿Sale? Ok, ese sería un primer ejemplo. Bien, vamos a hacer otro. Ya le vamos a poner inciso A. ¿Sí? Y a este que vamos a hacer aquí abajo, vamos a hacer otro inciso B. Mira, el siguiente ejemplo es la transformada ¿de quién? De e a la menos 2t. Ok, ponemos e a la menos 2t. ¿Sí? Perdón, por coseno de 4t. Coseno de 4t. Ok, entonces, bien, ¿quién vas a identificar? Aquí como tu a vale menos 2, ¿sale? Y tu función f minúscula es coseno de 4t, ¿sale? Ok, entonces tú escribirías esto es igual a
F mayúscula de ¿quién? De S menos A. ¿Pero cuánto vale A? Sería menos 2, menos por menos, más. Entonces pondría S más 2. ¿Vale? Ok, entonces tengo que ver para contestar quién es F. Pues entonces pongo F mayúscula de S. Esto va a ser igual a ¿quién? Pues es la transformada del coseno de AT, le puedes llamar así, o en este caso si no quieres que se te revuelvan las constantes, pues ponle coseno de KT. Entonces la transformada del coseno de KT, si te acuerdas, es S sobre ¿quién? Entre S cuadrada, voy a poner un S cuadrada aquí, más, en este caso era K cuadrada, donde K es el número que aparece en el argumento de la función trigonométrica, el numerito que está al lado de la variable, en este caso sería nuestro 4. Si nosotros lo aplicamos aquí, tú tendrías, bueno, eso sería S entre S cuadrada más 16, ¿sale? Entonces lo escribimos de esa manera. Para nuestro caso particular sería S entre S cuadrada más 16. Parece un 1. Bueno, ese sería nuestro FDS, ¿sale? Entonces, si tú lo aplicas aquí, en esta parte, esto vendría siendo en lo siguiente, sería S sobre S cuadrada, ponemos S cuadrada, más 16, aquí se me pasó. Vamos a poner S, pero más 2 en el argumento, entonces sería S más 2 en el numerador, ¿sí? Y aquí, en lugar de este término como S cuadrada, lo que nosotros pondríamos sería lo siguiente, sería S más, en este caso, más 2 y todo elevado al cuadrado. Aquí. ¿Sí? Recuerda que como tenemos S más 2 en el argumento, eso lo tenemos que tomar en consideración al pasar a esta expresión. ¿Sale? Y ese sería tu resultado. Igual, también aquí déjate señalo en dónde, en esta son los ejercicios que acabamos de hacer, este y este. ¿Sí? Aquí te menciona teorema 3.11, que viene siendo básicamente, son las fórmulas que nosotros hemos manejado para las transformadas de coseno, para la transformada de t a la n, y ahí te maneja un 3.11 que viene siendo el teorema de traslación, y fue lo que acabamos de hacer. Bien, la tarea consiste en lo siguiente, consiste en aplicar el primer teorema de traslación y resolver los ejercicios del 1 al 10, ¿sale? Son 10 ejercicios, no creas que vas a hacer integrales, ni mucho menos, es simplemente aplicar el teorema de traslación. Para eso te recomiendo tener una tabla de transformadas de Laplace, de las básicas, de las que nosotros hemos ya hecho, que ustedes han trabajado, y a utilizar, identificar quién es E a la AT, E a la, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tienen 10 problemitas y en esta parte te pongo los resultados de los impares, ¿sí? Para que compares con tus respuestas. También mencionarte lo siguiente, que hay un problemita que, bueno, está largo, pero no es complicado, que sería el 9 y el 10. ¿Por qué son largos? Porque lo que vas a hacer es separarlo, es decir, esta transformada equivale a la transformada de 1 menos la transformada de e a la t por 5, perdón, discúlpame, es la transformada de coseno de 5t
menos la transformada de e a la t coseno de 5t más la transformada de e a la menos 4t coseno de 5t. Entonces tienes que aplicar 1, 2, 3 veces el primer teorema de traslación y en la 10 igual. Tienes que multiplicar e a la 3t por 9 y luego con etcétera, 3 veces. ¿Sale? También creo que en la 6, es t menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Podrías desarrollarlo como un binomio al cuadrado y puedes aplicarlo ahí también. Bien, esa sería nuestra tarea.